a través de lo que es las estructuras cerebrales contralaterales prácticamente, es decir, si tengo la sensación de dolor a nivel del miembro superior izquierdo, lo que voy a ver es que la corteza somatosensorial derecha, básicamente, bueno, acá y acá, se va a encargar particularmente de detectar ese tipo de sensaciones, y ya vamos a ver para dónde va todo esto. Y normalmente cuando nosotros tenemos un tracto ascendente o descendente, este tracto siempre tiene un sufijo, ¿sí?, que anatómicamente indica el lugar de origen y lo que es el lugar a donde llega. Entonces, espinotalámico porque se genera lo que es la parte espinal y llega tanto a nivel del sistema reticular activante como a nivel de lo que es la parte del mesencéfalo, ¿no? Y el paleoespinotalámico porque básicamente es una vía altamente conservada que tiene pues una duración filogenética bastante antigua. Eso por acá, estas fibras se usan. Profe, una pregunta. Señora, ¿Esos tres tractos están dentro de el sistema anterolateral. ¿Sí? ¿Eso era lo que ibas a preguntar? No, sí estaban dentro de la médula espinal. Sí. Y eso que estás, o sea, la parte que estás dibujando, ese es el tallo cerebral, ¿sí? Sí, ese es el tallo cerebral caudal. Gracias. ¿Tienen preguntas? Ay, rara. ¿No? En primera instancia, que básicamente este tracto del sistema anterolateral tiene aquí hace vías de relevo y sinapsis contralateral, con lo que es básicamente los nervios craneales, aquí, nervios craneales periféricos, en este caso el trigémino, el facial y el glosofaringeo. Sí, no estoy diciendo que pues a uno le duele un dedo y que por acá le vaya a doler la garganta por eso, sino que pues depende de la intensidad de la sensación somática que se esté generando, ¿no? ¿Qué más vamos a ver por acá? Vamos a ver que esto sigue ascendiendo. Sigue ascendiendo. Genera vías de relevo. Y estos mismos sistemas también suben acá. Y esto se llama formación del sistema reticular activante o formación del sistema activante reticular, que ya vamos a ver qué es. Tiene que ver con la formación de la conciencia. Aquí hace relevo con una cosa que se llama sustancia gris periacueductal. ¿Sustancia gris qué, profe? Periacueductal. Qué nombre, ¿no? Sí. Y ya vamos a ver por qué es importante de pronto tener en cuenta esto. Y finalmente asciende a donde tiene que llegar. A donde tiene que llegar. Más o menos coronal, en perros sería un corte frontal. En animales, ¿no? Sería un corte frontal, aquí básicamente llega, aquí está la sustancia blanca, corpus callosum, ventrículos laterales. Yo nunca me les he dedicado a explicarle la anatomía de esto, pero pues uno lo asume y lo omite por esa razón. Y aquí básicamente vamos a encontrar lo que son las estructuras de relevo. Vamos a encontrar aquí lo que es el putamen, el caudado, el globo pálido, el núcleo lenticular por acá. Vamos a encontrar por acá la sustancia nigra. ¿La sustancia qué? ¿Nigra? Sí. ¿Y eso qué es, profe? Es un centro donde hay producción de dopamina, es un ganglio basal donde se produce la dopamina. Esos son los tálamos. Y por acá están los núcleos talámicos, el núcleo tubero infundibulomandibular, y vamos a ver que hay una relevancia, hay una serie de relevos que suben ahí. Y entonces aquí pues básicamente llega precisamente a esta estructura que es el núcleo ventral posterior del tálamo. Recordemos que el tálamo básicamente es un agregado de neuronas que usualmente sirve como relevo sensorial, que tiene más o menos como unos 30 núcleos, pero nosotros aquí no vamos a ver 30 núcleos, aquí solamente vamos a describir los más importantes.
que están involucrados en lo que tiene que ver con la función o labor sensorial de manera particular, ¿no? Entonces, en este caso, de este tracto panioespinotalámico que detecta el dolor, particularmente es el núcleo ventral posterior del tálamo donde llega y se hace una sinapsis que normalmente ocupa un tercer orden, ¿no? Entonces aquí encontramos, se supone que esto es segundo orden, ¿no? Esta neurona negra de acá, o la segunda sinapsis, que es una neurona de proyección, o son neuronas de proyección porque básicamente se mueven muy lejos del lugar donde se originaron, hacen sinapsis en el núcleo ventral posterior talámico, que esta sería la tercera sinapsis o la sinapsis del tercer orden. Y por último, aquí vamos a encontrar que esto se proyecta a través de una estructura que es la corona radiada, que son fibras que básicamente van a tener conciencia a nivel de lo que es la corteza somatosensorial, ¿sí? En el caso de los animales suele estar ubicada a nivel acá medial. Normalmente está asociado también a lo que es el giro precentral. No es la misma área donde se interpreta lo que es el sistema del menisco medio, porque el menisco medio usualmente tiene una proyección del giro precentral más hacia lateral, ¿sí? Y es un poco más distribuida, es como más acá. Pero aquí vamos a ver varias cosas, y es que todo esto primero hace relevo en la formación reticular, hace relevo en la sustancia gris periaqueductal, aquí hace relevo en varias otras estructuras, como por ejemplo relevo con lo que es la amígdala de Rey, perdón, la amígdala, la ínsula de Rey y también lo que es el giro cingulado anterior. Y finalmente también lo hace con el hipotálamo. Aquí se me olvidó hipotálamo, y ya les voy a explicar por qué. Profe, hay al lado donde dice la sustancia gris periaqueductal, ese dibujo, ¿es de la sustancia gris o es de una zona anatómica? En la zona de la sustancia gris normalmente es ese cosito que hay alrededor del acueducto a nivel de lo que es el mesencéfalo. Bueno, porque es un conjunto de neuronas, ¿no? Aquí se llama gris periaqueductal porque son unas neuronas que están ubicadas aquí alrededor del acueducto. Creo que es más o menos en la parte caudal del cuarto ventrículo. Vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, se siente el dolor, neurona de primer orden, que es A delta, velocidad de conducción de 15 a 20 metros por segundo, llega, aquí ingresa a lo que es el tracto Lissauer, hace sinapsis con una neurona que está en el núcleo propio, del núcleo propio pues básicamente se decusa, forma lo que es el sistema anterolateral, con lo que es el tracto espinoreticular, espinomesencefálico y tracto paleoespinotalámico. El tracto espinotreticular normalmente digamos que proyecta sinapsis alrededor de lo que es la formación reticular activante. La formación reticular activante son un conjunto de neuronas del tallo cerebral que normalmente se encargan de lo que es básicamente la producción de noradrenalina, de dopamina y también de noradrenalina, serotonina y de acetilcolina, y que tienen que ver con la atención, que tienen que ver con el estadio de vigilia animal, y que pues para el caso particular de la percepción dolorosa suelen descargar lo que es noradrenalina y tienen que ver con la activación del sistema simpático. Entonces, la conciencia, acuérdense que el video dice, la conciencia evalúa el sistema reticular activante, que son un conjunto de neuronas que se ubican en lo que es el tallo cerebral, el bulbo raquídeo, y que básicamente se caracteriza porque genera liberación de catecolaminas y hacen que el animal se despierte. Es por eso, ¿sí?, que un dolor de cierta manera, o de una manera pues relativamente intensa, puede generar lo que es la activación del sistema reticular activante y el animal no va a dormir. Primer componente aquí emocional que vamos a encontrar, o primer componente que de pronto no tiene que ver directamente con el daño tisular, pero que sí involucra esta situación donde el animal se está durmiendo y alguna cosa le genera un dolor, pues el animal se va a despertar, y creo que todos hemos experimentado ese tipo de situaciones. Desafortunadamente en las damas es más habitual y ya saben por qué. Bueno, y en aquellas que pues tienen una dismenorrea pues es mucho más evidente. Obviamente el comentario mío no es sexista ni mucho menos, ni nada de eso, ni es de
de machito opresor ni nada de eso, sino que simplemente es una condición fisiológica con la que tienen que vivir las señoritas y algunas señoritas, y pues a mí me ha tocado, digamos, lidiar con eso. En el caso, pues, de mi compañera, ¿no? Tiene esa situación. Entonces, de ahí el dolor básicamente sigue proyectándose, asciende por la sustancia gris periaqueductal y básicamente va a una neurona de tercer orden que está en el núcleo ventral posterior talámico. Son zonas muy parecidas a lo que es el sistema reticular, a lo que es el sistema lemnístico medio, pero digamos que son un conjunto de neuronas que están mucho más caudales y que se encargan de generar relevos. ¿A dónde proyecta el núcleo ventral posterior talámico? Proyecta a la amígdala. La amígdala es una estructura que básicamente se caracteriza porque tiene la capacidad de producir GABA. Es una estructura que tiene que ver con comportamientos del sistema límbico, que tienen que ver con comportamientos de temor, que tienen que ver con recuerdos, ¿sí? Temor, ansiedad. Vemos que las personas que manejan mucho lo que es la parte de ansiedad normalmente tienen una amígdala que produce menor cantidad de GABA y menor cantidad de glutamato. ¿Sí? Por eso digamos que altera ritmos circadianos, por eso digamos que tiene ciertas características que de pronto generan alteraciones funcionales importantes a nivel del sistema nervioso central. La ínsula de Rey, que también pues tiene un componente afectivo emocional, que está enterrada dentro de lo que son los lóbulos temporales. Esa ínsula de Rey pues es una estructura común en la mayoría de mamíferos. Y el giro cingulado anterior, que también tiene que ver con la experimentación de dolor a nivel de lo que es el componente emocional. Es uno de los centros o de las áreas centrales donde se manifiesta lo que es la sensación de dolor. Normalmente lo que es precisamente ese giro cingulado anterior se encarga de interpretar esa sensación dolorosa, ¿sí? Es lo que hace que nuestra corteza prefrontal también sea consciente del dolor, porque usualmente el giro cingulado anterior se encuentra en la parte craneal de lo que es básicamente o la parte más rostral, justo por encima de lo que es el yenu o la rodilla del corpus callosum, ¿no? Recordemos que el corpus callosum pues básicamente son un conjunto de fibras blancas que lo que hacen es que generan adherencia interhemisférica y que haya pues obviamente un tránsito de información entre lo que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿no? También vamos a ver que a partir de ese giro cingulado anterior y a través de ese núcleo ventral posterior talámico hay conexiones con el hipotálamo. ¿Y por qué tienen que ver conexiones con el hipotálamo? Porque aquí básicamente tienen que haber conexiones con el núcleo supraóptico y paraventricular, y donde básicamente, específicamente en lo que es el hipotálamo medio y caudal, vamos a encontrar unas neuronas, ¿sí? O unos núcleos de unas neuronas que son las neuronas que producen CRH. ¿Sí? Si aquí hay estimulación de la CRH, pues obviamente liberación de CRH, liberación de ACTH por parte de la hipófisis. La ACTH va a lo que es la corteza adrenal y la corteza adrenal genera lo que es la liberación de cortisol. Entonces aquí vamos a ver que esta neurona de tercer orden tiene la capacidad de generar, digamos, unos trastornos aquí muy específicos que tienen que ver con la percepción del dolor y que incluyen lo que es, pues por supuesto, el componente emocional del dolor y también lo que es básicamente la generación de la activación del sistema de estrés. Ese sistema de estrés, ese sistema lo vamos a ver varias veces. Cuando pasemos de músculo a endocrino lo vamos a volver a ver, ¿sí? Porque es uno de los sistemas que usualmente se activan de manera tradicional cuando se genera algún daño tisular particular. Ya después lo que vamos a ver es que con la activación de ese núcleo ventral posterior talámico, ¿sí? Ya el dolor pues obviamente se hace consciente, ya el animal comienza a experimentar diferentes circunstancias, ¿sí? Ahora digamos que podemos listar lo que son los neurotransmisores que se generan en cada una de estas sinapsis. Normalmente, por ejemplo, acá tenemos la participación de una sustancia que se llama la sustancia P, que es una sustancia peptídica, cuya P viene de la palabra pain, sin T al final, que significa dolor, ¿no? La sustancia P es el primer neurotransmisor que se libera acá en esta sinapsis de primer orden, y donde particularmente vamos a ver que precisamente se genera un estímulo que va a generar una despolarización ascendente y que va a ir pues obviamente siendo relevo en cada una de las estructuras que tenemos acá. Por acá en la formación SARA, ¿sí? Y el tallo cerebral, normalmente este tracto y este sistema anterolateral tiene como neurotransmisor el ácido glutámico o el glutamato, particularmente, ¿sí? Todavía no terminó, pero bueno, está bien. Entonces aquí tenemos el glutamato.
que es un neurotransmisor excitatorio, ¿sí? La sustancia P también es excitatoria, normalmente si hay en abundancia aquí, no es la única sustancia que podemos encontrar acá, ¿sí? Y aquí también podríamos eventualmente encontrar otro tipo de sustancias que pueden estimular lo que son fibras A delta o fibras C, como por ejemplo serotonina, derivados del ácido araquidónico, como prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, también bradicininas, histamina, que básicamente se producen aquí en lo que es la cascada de la inflamación. Si tenemos por acá, por ejemplo, tejidos inflamados, a pesar de que pues obviamente no hay presencia de un objeto particular en trauma o alguna cosa así, pues obviamente esto va a elicitar lo que es una respuesta que puede ser potencialmente dolorosa, ¿no? Porque aquí estamos hablando prácticamente de reactantes inflamatorios que también estimulan directamente lo que son fibras A delta, este quedó como alfa, perdón, y acá fibra C, que también pues son receptivas a lo que es la presencia de serotonina, histamina, leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, la prostaglandina 2, que es uno de los, también pues algunas citoquinas pueden generar estímulo doloroso, pues no tanto, la interleucina 1, interleucina 6, potasio, recordemos lo que son los DAMPs, aquí también entran los DAMPs, Damage Associated, bueno, lo que les dicen ustedes en inmunología, ¿no? Damage Associated Petromolecules, y que también pues obviamente a pesar de que en primera parte no son reconocidas por parte del sistema inmune, pues sí son reconocidas por las fibras que detectan dolor, ¿no? Posteriormente, cuando se va haciendo la ascendencia a través de ese tracto paleoespinotalámico o sistema anterolateral, que también pues ustedes lo pueden consultar a nivel de Google, les pueden preguntar a ChatGPT, háblame del sistema anterolateral, pues se le va a decir que es un dolor. Y pues básicamente acá tenemos lo que es el glutamato. El glutamato pues básicamente asciende acá en el núcleo ventral posterior talámico. También el neurotransmisor asociado de manera más frecuente suele ser el glutamato. ¿Por qué tenemos que hablar de neurotransmisores? Porque pues necesariamente nosotros tenemos que reconocer qué son esos neurotransmisores que fomentan la sensación dolorosa, ¿verdad? Ahora, resulta que por acá nos vamos a encontrar particularmente con algo que voy a pintar en un color un poco más iluminado para que esto no quede como tan rojo, negro y azul, que es básicamente, bueno, esto no sirve, entonces afuera. Tómate foto así. Esto es básicamente el sistema de analgesia endógena. La endógena, pues particularmente, tiene como característica, digamos, generar unas proyecciones acá a partir del núcleo ventral posterior talámico, pero que son neuronas de tipo eferente. Y esas neuronas de tipo eferente usualmente conectan con la sustancia gris periacueductal. Por acá también vamos a ver lo que es el núcleo rojo, el núcleo rojo y el locus ceruleus, que generan liberación de catecolaminas, que también generan la liberación de serotonina, y que básicamente van a generar un sistema descendiente. Bueno, por acá, por ejemplo, el núcleo rojo o el locus ceruleus, vamos a ver que por acá esto desciende y se conecta con lo que es la sustancia gris periacueductal, por acá y por acá, porque los mismos sistemas que desencadenan la sensación dolorosa tratan de generar diferentes tipos de estímulos que traten en la mayoría del tiempo de anular ese elemento doloroso. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a irnos por acá, por este lado. O sea, no, pues, obviamente siendo alusión a lo que es el estímulo de esta cadena nerviosa. Recordemos que para sensación de dolor a nivel de la cara tenemos lo que es el nervio trigémino, ¿cierto? Que el nervio trigémino tiene 3 núcleos, uno a nivel de lo que es el tallo cerebral caudal, otro a nivel de lo que es la parte media y otro básicamente en el ganglio de Gasser, que recordemos que el ganglio de Gasser es un epónimo del ganglio más grande que tiene el nervio trigémino, que usualmente está ubicado a nivel de lo que es el puente baróleo, ¿no? Profe, ¿cómo así epónimo? ¿Qué cosa? Es que dijiste que era epónimo. Epónimo es básicamente una palabra, un nombre propio que es aplicado a una estructura anatómica. En medicina humana utiliza mucho eso, sino que la vena de Galeno, que pues,
ligamento de Rinderfleischer que une lo que es la aorta con la cava. ¿Sí? El tendón de Todaro. ¿Sí? En anatomía humana utiliza mucho eso. Nosotros en veterinaria solamente utilizamos nómina anatómica veterinaria. La nómina anatómica veterinaria prohíbe hasta cierto punto eso, ¿no? Hay algunos nombres que pues quedan, ¿no? Por ejemplo, el corpúsculo de Malpighi, la cápsula de Gerota, que es la cápsula que protege lo que es el riñón, la cápsula de Gleason, que protege el hígado, ¿no? Pero dicen, no, la cápsula de Gleason, ¿no? Entonces uno ya sabe dónde es la cápsula de Gleason. El acueducto de Silvio, que es el tercer ventrículo. Listo, la sustancia gris preacueductal básicamente tiene una cosa muy interesante, y es que ella, cuando recibe estas eferencias, ella también emite unas vías. Acá tiene unas neuronas, y esas neuronas descienden, pasan por acá y llegan por acá a la sustancia de Rolando, a la lámina 2 de Rexet, que era la sustancia de Rolando, exactamente acá donde se comunica la neurona de primer orden con la neurona de segundo orden. ¿Y yo para qué quiero que eso pase? Porque es que resulta que esta neurona que está acá utiliza como neurotransmisores, utiliza el GABA, utiliza la glicina y utiliza endorfinas. ¿Qué tienen en común esos neurotransmisores? GABA, glicina y endorfinas que están acá. Son inhibitorios. Son inhibitorios. ¿Y qué va a pasar con esa sinapsis? Pues se van. Se va a bloquear la potencia sináptica acá. ¿Sí? Entonces, al ser estos inhibitorios, pues básicamente van a dar origen a algo que se llama, desde el punto de vista de la fisiología, como teoría de compuertas. Que básicamente la teoría de compuertas describe que este sistema, pues básicamente actúa como un sistema de analgesia endógeno. Ese sistema de analgesia endógeno, pues básicamente está catalogado porque la sustancia gris periaqueductal usualmente se encarga de recibir unas aferencias luego de que se ha generado lo que es la activación del sistema anterolateral, y que básicamente al generar lo que es una proyección descendente a través de vías descendentes, precisamente genera lo que es la liberación de GABA, glicina y endorfinas a nivel de lo que es la neurona de segundo orden, y esto se supone que ayuda a modular lo que es la sensación dolorosa. Obviamente esto tiene un nivel de saturación, porque normalmente, pues por ejemplo, en el caso de lo que es el GABA y la glicina, pues son neurotransmisores de molécula pequeña, son aminoácidos, digamos que tienen como característica el hecho de que no tienen un nivel de saturación distal tan elevado, pero sí tienen como característica particular el hecho de que en el caso de las endorfinas sí hay agotamiento sináptico, porque las endorfinas son moléculas muy grandes, se pueden originar aquí a nivel de lo que es el tálamo, el hipotálamo, ¿sí? Y esas endorfinas pues básicamente lo que hacen es que al ser unos péptidos tan grandes, estimulan lo que es el sistema de los opioides endógenos. Esos opioides endógenos pues básicamente tienen unos receptores acá y también van a generar una modulación de esa sensación dolorosa, también van a generar una disminución de la sensación del dolor. ¿En qué caso de pronto puede estar esto muy activado? No sé si ustedes hayan visto películas de la Segunda Guerra Mundial o películas de la... Bueno, yo creo que para mí pues la que yo más particularmente de pronto asocio es esta de Saving Private Ryan, o Rescatando al Soldado Ryan, y que básicamente ahí muestran unas heridas, o sea, los tipos así con un pie todo vuelto nada, ¿sí? Pero el tipo ahí arrastra la pierna como sea y llega cubierto. Hay algunos que sobreviven, los que no reciben pues obviamente balazos en la cara o en la cabeza pues llegan. Esas películas de guerra pues realmente lo que tratan de hacer es un mensaje antibélico, ¿no? Lo que es novedad en el frente, bueno, si novedad muy de mi época, muy vieja esa película, ¿sí? Pero acá sus armas recientes, incluso Rescatando al Soldado Ryan es una película súper vieja para ustedes, no es una película que es mayor que ustedes. Pero pues yo la tengo como memoria porque pues usualmente muestran ese tipo de atrocidades de la guerra, y donde particularmente un soldado tenía la capacidad incluso de cargar a otro soldado teniendo una mano amputada, porque se generaba activación de este tipo de sistemas.
¿sí? Este tipo de sistemas que básicamente es un sistema de supervivencia y que permite que el animal en cierto modo se ponga cubierto a pesar de que tenga una lesión posiblemente muy extensa o que de pronto comprometa la integridad de un miembro posterior. Un miembro, pues digamos que se lo está comiendo un león y el león se queda con el miembro, usted puede salir corriendo, pues usted dice, bueno, perdí un brazo, pero pues yo viví. ¿Cierto? Suena horrible, pero pues más o menos es así. Y básicamente tiene que ver con esto, con esa teoría compuesta. Ahora bien, desde el punto de vista farmacológico, que es lo último que vamos a tocar acá de dolor, y también hablando de otra cosa que es el dolor de miembro fantasma, que ahorita vamos a ver cómo podemos ubicarlo acá. ¿Sí? Básicamente, vamos a ver que hay varias cositas aquí que son bien interesantes. Por ejemplo, partiendo acá de la supresión de la sensación de dolor a partir de los receptores A delta y fibra C, pues básicamente existen sustancias que se encargan de generar la producción de diferentes reactantes analgésicos. ¿Sí? Dentro de ese caso, pues nos encontramos con lo que son antiinflamatorios no esteroidales. Los antiinflamatorios no esteroidales, pues básicamente son una superfamilia enorme de medicamentos grandísimos. Están los derivados del ácido arílico, bueno, del ácido piridoxílico, ¿sí? Que básicamente pues tienen unos nombres comunes para nosotros porque tienen cierto uso de frecuencia a nivel de medicina veterinaria y a nivel de medicina humana, como por ejemplo lo que es el famoso paracetamol, lo que es básicamente el ácido acetilsalicílico, lo que es también el meloxicam, el piloxicam, lo que se conoce como el apodo de los oxicanes, que pues realmente es un apodo porque eso tiene otro nombre. Y todas esas sustancias básicamente lo que hacen es que suprimen la producción de ácido araquidónico, y al suprimir la producción de ácido araquidónico pues básicamente van a neutralizar pues por supuesto lo que es el estímulo a nivel de las fibras A delta y a nivel de lo que son las fibras C. Realmente generan una supresión de reactantes inflamatorios, inhiben la producción de histamina, serotonina, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, y con eso pues obviamente aquí esta neurona de primer orden queda anulada y básicamente se suprime lo que es la percepción de dolor, se modula lo que es la percepción de dolor, ¿no? Posteriormente está lo que son los glucocorticoides. Los glucocorticoides pues tienen características de que estimulan o básicamente estabilizan las membranas. Los glucocorticoides son inhibidores de la fosfolipasa A2. Recuerda que la fosfolipasa A2 usualmente tiene como sustrato los lípidos de la membrana, y básicamente son los que producen el ácido araquidónico. Pues en ácido hidroxieicosa tetraenoico, que es un ácido graso de 20 carbonos. Posiblemente la fosfolipasa 2 lo transforma en ácido araquidónico. Después la ciclooxigenasa es la que transforma el ácido araquidónico en prostaglandinas y en lo que son prostaciclinas, tromboxanos. Y por el otro lado la lipoxigenasa es la que transforma el ácido araquidónico en leucotrienos, que son reactantes inflamatorios, ¿no? Que eso lo vamos a ver nuevamente cuando veamos de pronto el sistema endocrino, lo vamos a ver pues así de manera muy rápida en cuanto tiene que ver con las hormonas de tipo lipídico. Aquí, a nivel de esta neurona de segundo orden, vamos a encontrar diferentes sustancias, tanto análogos de las endorfinas como estimulantes de la liberación de GABA y antagonistas a la liberación de glutamato. Básicamente vamos a encontrar medicamentos como la pregabalina, que se transforma en gabapentina en el hígado. La pregabalina básicamente lo que hace es que suprime la liberación de glutamato y aumenta la sinapsis a nivel de lo que es la producción de GABA y glicina, a nivel de lo que es precisamente esas fibras descendentes que provienen de la sustancia gris periaqueductal. ¿Sí? Aquí lo que es básicamente la gabapentina, que la gabapentina pues históricamente ha sido un medicamento anticonvulsivante y que se caracteriza porque usualmente aumenta la disponibilidad de la producción de endorfinas y suprime, la disponibilidad de la producción de GABA y glicina y suprime lo que es la liberación de glutamato. En cuanto a lo que son endorfinas, que son bastante potentes, ¿sí? Que incluso pueden bloquear por acá algunas cosas a nivel central, que pueden provocar sedación, que pueden provocar alteración del ritmo respiratorio. Tenemos en primera instancia el tramadol. El tramadol básicamente es un opiáceo débil, parcial,
agonista de los receptores kappa. ¿Sí? Los receptores kappa son receptores posinápticos que se encuentran en neuronas, acá por ejemplo en esta señora, ¿sí? Aquí hay receptores kappa, y pues digamos que cuando se libera o se usa el tramadol lo que hace es que desinhibe, o digamos que trata de bloquear esa sinapsis glutamatérgica. El tramadol tiene una potencia baja, como opiáceo, es un opiáceo débil, puede generar alteración del ritmo respiratorio. Después sí que medicamentos un poco más pesados como la morfina. La morfina pues básicamente tiene como característica el hecho de que pues es un medicamento muy primitivo, relativamente primitivo. La primera molécula que se obtuvo a través de lo que era Papaver somniferum, o no me acuerdo cómo es que se llama, dormidera, creo que le dicen, que es donde se obtiene la heroína también. La heroína pues es un opiáceo, pero pues que tiene también conexiones directamente acá con el área tegmental ventral y produce la liberación de dopamina y produce también liberación de otras sustancias, y por eso se asocia a lo que es el sistema de recompensa y puede ser adictiva. Lo mismo la morfina. La morfina tiene una característica, es que puede generar lo que es tolerancia. Tolerancia básicamente es que el dolor no pase a pesar de la administración del medicamento. Después tenemos otras moléculas más potentes como lo que es el butorfanol. El butorfanol básicamente lo que hace es que también es un agonista kappa y mu de los receptores posinápticos del sistema de las endorfinas, ¿sí? O del sistema opiáceo endógeno, y suprime la sensación de dolor ascendente. Y finalmente tenemos el fentanilo y el ramifentanilo. El fentanilo y el ramifentanilo pues básicamente son moléculas que son hasta 40 veces más potentes que la morfina, y se caracterizan porque producen agonismo a nivel de receptores kappa y mu, ¿sí? Creo que son varios, creo que son kappa, mu y epsilon, y básicamente el señor fentanilo los ocupa a todos. Pero ¿qué pasa? Es un analgésico muy potente, ¿sí? Produce alteración de la conciencia, produce activación aquí de ciertos núcleos hipotalámicos y ciertos núcleos del sistema límbico, como lo que es el área tegmental ventral, que tiene que ver con la liberación de dopamina, y es por esa razón un medicamento que tiene que utilizarse con mucho cuidado. ¿Sí? Funciona muy bien durante lo que son los posoperatorios de tipo ortopédico. Por ejemplo, cuando un perro tiene una amputación, normalmente se le hace una infusión. Esta infusión lleva lo que es lidocaína, lleva lo que es ketamina, que ahorita vamos a hablar un poco de la ketamina, y lleva fentanilo. Se llama infusión FLK o infusión FLK, que es fentanilo, lidocaína, ketamina. También hay otra infusión que se llama infusión de FLK, que incluye dexmetomina, pero es que la dexmetomina es un alfa-2 agonista, que básicamente lo que hace es que produce sedación. Entonces apoya también con el despertar más suave del animal, porque el animal sale de un proceso inductorio, usualmente con anestesia inhalada, normalmente con con isoflurano, perdón, y esto básicamente lo que hace es que produce, obviamente, una supresión del dolor, porque a las personas también le ponen ese tipo de infusiones, porque despertar súbitamente con solamente una pastilla de aspirina después de que le amputen a una pierna es bastante pesado, es de un dolor bastante incapacitante. ¿Sí? Entonces, por eso se utilizan infusiones como el de FLK, infusiones, la lidocaína también puede suprimir dolor, porque recordemos que aquí básicamente estamos hablando de canales de sodio tipo NaB18, y esos canales de sodio tipo NaB18 son bloqueados por la lidocaína. ¿Sí? Entonces, obviamente, se va a romper la transmisión pues en varios puntos, ¿no? Obviamente las infusiones pues básicamente son posquirúrgicas, o no pueden ser intraoperatorias, o a veces las utilizan intraoperatorias para disminuir lo que es el uso de anestesia inhalada, pero tienen como finalidad romper esa transmisión del dolor, ¿no? ¿Qué más vamos a ver allí? Pues yo creo que la ketamina sería el último en lo que vamos a hablar. Es una fenilalciclina. Básicamente es un medicamento que tiene la capacidad de generar anestesia disociativa, y esa anestesia disociativa la hace porque hay una desconexión entre lo que es el sistema límbico y lo que es la corteza, pero el mecanismo por el cual
aparentemente la lidocaína genera particularmente esa desconexión, es por la supresión de las sinapsis glutamatérgicas. Aparentemente compite con el glutamato a nivel de los sectores N-metildestrospartato. ¿Lidocaína o ketamina? Ketamina. Perdón, es ketamina. Y la ketamina también produce lo que es liberación de las sinapsis GABAérgicas y de la glicina a nivel de toda esta zona. Entonces, la ketamina pues es una sustancia que aparte de anestésica también tiene cierto poder analgésico. De hecho, pues es uno de los analgésicos más potentes que hay, ¿no? Entonces, así como vimos obviamente integración clínica de la parte de cómo se forma el dolor, pues obviamente también hay que hablar un poquito de farmacología. Ustedes van a ver esto otra vez en farmacología. Es una pincelada muy general, porque pues obviamente eso implica más cosas, ¿cierto? Hablar de algo que se llama síndrome del miembro fantasma. Resulta y pasa que el síndrome del miembro fantasma es una percepción que tiene el sistema nervioso de la persistencia de un miembro que ha sido lesionado, y básicamente se trata de varias cosas. En primera instancia, de que hay un sobreestímulo de los dos sistemas, tanto lo que es el subsistema anterolateral y así como el sistema del menisco medio, ¿sí? Eso básicamente hace que el cerebro no se olvide, en cierto modo, de ese miembro que se retiró, y genera un dolor muy parecido, bajo ciertas circunstancias, al que el animal tenía cuando ingresó, por ejemplo, cuando tenía la fractura, ¿no? Por ejemplo, un animal tiene una fractura muy grave, básicamente con exposición, o tiene, por ejemplo, una osteomielitis, o tiene algún compromiso importante, y ya no hay nada que hacer, no hay osteosíntesis que hacer, sino que el animal básicamente se va directamente a amputarse, y allí lo que vamos a ver es que hay una persistencia postquirúrgica que básicamente se licita o que aparece bajo determinadas condiciones. Esas condiciones, indudablemente, pueden ser la presencia de frío, la presencia de calor, ¿sí? La presencia de ciertos elementos que van a hacer que el animal aparezca con ese síndrome del miembro fantasma. Y ese síndrome del miembro fantasma, pues básicamente va a generar de manera particular una presencia de un dolor sordo, de un dolor que puede llegar a ser incapacitante, ¿sí? Y que también tiene que tratarse a través de diferentes mecanismos, dentro de los cuales pues está el uso de antiinflamatorios no esteroidales.